El profesor Mario Di Santo nos va a hablar de los aportes de las neurociencias a la educación física. El profesor Mario Di Santo es profesor de educación física, argentino, es un honor para mí presentarlo, es un lujo tenerlo en nuestro congreso, ya que es uno de los grandes referentes en la educación física y mucho más en la relación de la educación física con las neurociencias. Es profesor de educación física del IPEF, es licenciado en educación física de la UNRC, licenciado en ciencias de la educación. Es profesor adjunto y asociado de la School of Human Kinetic and Recreation de Memorial University de Saint John's, Canadá. Es profesor de gimnasia 3 y 4 del Instituto Provincial de Educación Física IPEF de Córdoba. Es profesor de la Cátedra de Actividad Física 1 y 2 de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba. Especializado en entrenamiento de la flexibilidad, neurociencias aplicadas al ejercicio y educación física adaptada. Disertante en numerosos cursos, simposios, posgrados y eventos afines, desarrollando los temas de flexibilidad, estabilidad, entrenamiento inestable, educación física adaptada y neurociencias aplicadas al ejercicio. Autor de los libros Flexibilidad y Amplitud del Movimiento, publicaciones en journals, revistas especializadas internacionales como NSCA y Psychology, Nutrition and Metabolism, asesor de deportistas internacionales y sus respectivos equipos técnicos como fútbol, tenis y atletismo, curriculista de la materia Educación Física Adaptada del nuevo plan de estudio de los profesorados de Educación Física de la provincia de Córdoba. Y por supuesto que debo mencionar y aclarar que es un pequeño, muy pequeño resumen de la cantidad de cosas que tiene realizadas el profesor Mario Di Santo, que pasaría mucho tiempo de su ponencia leyendo, por eso lo tuve que resumir. Pero es así como le damos la bienvenida al profesor Mario Di Santo. Bienvenido, profesor. Siempre un gusto y un enorme placer tenerte, y más todavía en nuestro primer congreso de neuroeducación para AEG Argentina. Bueno, muchas gracias Luciana, muy amable. Ojalá que no sea el único congreso sobre este tema tan apasionante. Muchísimas gracias por tus palabras, y si bien, bueno, empezamos un poquito antes, creo que vamos a tener tiempo suficiente para exponer en 40 minutos las principales ideas y después dar lugar a un poco de diálogo y de alguna manera compartir puntos de vista. Así que, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla para esta presentación que armé puntualmente en relación a estas cuestiones que tienen que ver con la neurobiología y puntualmente el campo de la educación física, ya no tanto el campo del entrenamiento o la readaptación funcional. Vamos a tratar de exponer las principales ideas y el núcleo o el contenido principal de la presentación tiene que ver con esto, ¿no? Con el posible valor de las neurociencias para la educación física. Eso va a ser un poquito la discusión epicéntrica, en donde lo primero que podríamos admitir es que, bueno, no forma parte esto de una tradición consistente, fuerte, antigua en nuestro país, tampoco en el entrenamiento. Hay otras comunidades, otros países, en donde las cátedras de control motor basado en la neuromecánica, el estudio del movimiento humano desde una mirada profunda neurofisiológica, constituyen en el campo de la educación física tradiciones mucho más antiguas,
No necesariamente no es así en nuestro país. Hay otras tradiciones tan lindas, respetables como esta, claro, simplemente son otras tradiciones, y de alguna manera nuestra aspiración, perdón el carraspeo, tiene que ver con esto, ¿no? Aspirar a compartir y dialogar con otras miradas y dimensiones epistemológicas en la educación física, sin que la neurobiología aspire a una mirada superadora. No aspiramos a revolucionar nada, y fundamentalmente aspiramos a un diálogo más maduro y más pacífico, y no tan típicamente argentino como es el modo de dialogar o no dialogar, al que estamos muy sensibles justamente en esta semana preelectoral. Y no podemos dejar de admitir un poco nuestra historia como sujetos cognoscentes, porque evidentemente ninguna propuesta surge de la nada, hay influencias, y particularmente las primeras que tuve fueron en el año 86, yo cursé educación física, que es la única parte de referencia personal en esta clase, en esta charla, pero necesitamos admitir nuestras fuentes. Y las primeras fuentes fueron en el marco del cursado de tercer año, del profesorado, en donde este profesor que tenemos en la foto, ya fallecido y un gran maestro, fue el primero que inspiró en muchos de nosotros la preocupación por las facultades cognitivas y no una vinculación de ellas solamente con la neurobiología, pero sí la preocupación por una educación física no solamente limitada a transpirar, sino también, como él decía, a pensar, lo cual hoy sabemos que podría haber otras funciones. Corticales superiores no necesariamente las que llamamos pensantes. Sin embargo, fue el primero que nos llevó al patio y con un compromiso neuromuscular y metabólico importante, trabajábamos funciones cognitivas superiores. Y el otro fue nuestro profesor de vóley, Eduardo Fernández, que muy inspirado por el trabajo en voleibol de Carmelo Pitera, fue el primero que también en el campo del mini vóley nos llevó a ejercicios considerados como extraños en ese momento, porque tenían que ver con facultades cognitivas, como por ejemplo, al recibir en el mini vóley 3 contra 3 la pelota, recordar el orden en que había sido tocada por los adversarios y otro tipo de actividades que en ese momento, en una educación física que se preguntaba poco por las habilidades o propiedades cognitivas o capacidades cognitivas, fue realmente una inyección de curiosidad, como una especie de veneno que queda en el cuerpo y no se va nunca, y que hoy obviamente perdura como inquietud. A partir de ahí, en la personal pasión por las prácticas cognitivo-motoras, y ya ni bien recibido, empezar a trabajar en la misma casa de formación, aparte de trabajar en escuela primaria y secundaria, tomé horas en la misma institución que me formó. La decisión de seguir con esta tradición, esta pasión por las prácticas cognitivo-motoras, y tenía dos alternativas: o fundamentarlas desde la psicología cognitiva o desde la neurobiología cognitiva. Mi personal impronta era neurobiológica. Yo había hecho en el secundario el bachillerato biológico, amé toda la vida la biología, la química, a pesar de que después hice dos carreras, ¿no? Ciencias de la educación y filosofía, pero siempre el estudio neurobiológico me encantó, y tomé la decisión de fundamentarlo desde la biología, ¿no? La decisión fue profundizar
el estudio de los comportamientos cognitivo-motores desde la neurobiología y creamos una cátedra en la formación terciaria, hoy universitaria. Esa cátedra trabajó desde el 1998 hasta el 2002, se suspendió ante el cambio del plan de estudio en el 2002, que fue, eso sí, una renovación o cambio muy importante en los contenidos formativos del profesor de educación física en Argentina, y la cátedra no funcionó entre el 2002 hasta el 2013, que la volvimos a instalar como cátedra optativa, llamada en nuestra facultad Neurociencias y Motricidad Humana, que caduca en 2022 también como materia optativa, y en el nuevo plan de estudio ya no va a estar más. El motivo o el propósito de esos 5 años iniciales, los que llevamos ya desde el 2013, era enriquecer la cosmovisión del profesor de educación física desde el aporte de las neurociencias aplicadas al movimiento humano, y durante todos estos años nos dedicamos al estudio de los correlatos neurales del acto motor, encontrando que desde la profundización neurofisiológica había inexorables consecuencias metodológicas, o sea, había como una especie de procesamiento intenso interior que a veces, al margen de la conciencia, llevaba a generar nuevas y creativas propuestas metodológicas, creciendo en todos estos años precisamente el espectro concreto de propuestas de intervención para este tipo de abordaje, que es el que llamamos cognitivo-motor. Reconociendo el aporte paralelo de la teoría de los sistemas dinámicos y la lógica de la complejidad. Y quiero rescatar el valor de la teoría de la complejidad y los autores dentro de la teoría de la complejidad, que nos han enseñado algo que realmente vale la pena tener en cuenta y que, por lo menos personalmente, fue muy intenso este aprendizaje. Y es que un objeto de estudio puede tener desde el punto de vista civil, de responsabilidad civil, restricción a los egresados de una carrera. Yo no puedo ejercer excepto como profesor de educación física, pero los objetos de estudio pueden ser atravesados por numerosas disciplinas. Ningún objeto de estudio es propiedad privada de una sola disciplina, claro, precisamente porque el objeto de estudio, un determinado objeto de estudio, puede ser atravesado por numerosas disciplinas, es que eso fomenta el diálogo interdisciplinario, no la mezcla, claro, o el desorden en la aplicación práctica, en donde los profesores de educación física hacen lo que hacen los profesores de educación física, los fisioterapeutas lo suyo, los entrenadores lo suyo y demás. Pero sí un enriquecimiento notable por el diálogo interdisciplinario al permitir que precisamente un objeto de estudio pueda ser atravesado por distintas disciplinas. Y el movimiento humano y el carácter educativo del movimiento humano evidentemente ni puede ser atravesado por una sola disciplina, o en caso de serlo, se empobrece muchísimo. El permitir que el movimiento educativo pueda ser atravesado por numerosas disciplinas genera un enriquecimiento increíble, y acá es donde las neurociencias hacen su aporte particular. Claro, y sugerimos muy especialmente 2 décadas, la del 80 y la del 90, en donde todos los especialistas en control del movimiento humano, o quienes estudiaban el movimiento humano desde una mirada neurobiológica, dialogan con los grandes representantes de la teoría de los sistemas dinámicos y la complejidad, y la producción en esos 20 años, durante la década del 80, la relación entre movimiento humano y aprendizaje, control motor y sistemas dinámicos. En la década del 90,
la teoría de los sistemas dinámicos y la lógica de la complejidad invadiendo, o más que invadiendo, dialogando y compartiendo con el entrenamiento deportivo. Bueno, son 2 décadas realmente fascinantes para estudiar en profundidad y encontrar sus claves, claro, y sus aspectos renovadores que a veces quedan desconocidos y que muchas veces vale la pena hablar de ellos e iluminarlos nuevamente. Claro, el afirmar que un objeto de estudio puede ser atravesado por numerosas disciplinas no quiere decir que hay una ilimitada diversificación del objeto de estudio. Claro, el objeto de estudio es uno y propio de cada disciplina. Lo que sí diversificamos, y por ende el enriquecimiento, son las escalas de análisis de ese objeto de estudio. Esto obviamente permite y lleva a un diálogo abierto y tolerante de cada una de esas disciplinas, muy probablemente con sus lenguajes y discursos propios, pero, digamos, permitiendo ese acceso a ese objeto de estudio. Respecto a la educación física, 2 o 3 diapositivas que tienen que ver con algunas reflexiones relativas a este tema que nos convoca. En primer lugar, hace ya 20 y pico de años que un volumen muy grande de la energía intelectual en las casas de formación es probablemente consumido y malgastado en la pregunta acerca de la identidad de la educación física. Son discusiones intestinas, claro, llevan horas y horas acerca de qué es y qué no es educación física, que después obviamente todo esto se traduce en una probable permeabilización o filtrado de mallas curriculares, ¿no? que terminan definiendo planes de estudio. Nosotros no pretendemos aportar ninguna idea superadora de todos esos diálogos, de los llamados epistemólogos de la educación física. Por suerte yo no lo soy, ni tampoco una simplificación burda, sino por el contrario preguntarnos por otra cuestión. Y es la pregunta no acerca de la identidad, sino sobre la actividad. La pregunta es, ¿qué es lo que el profesor de educación física hace y lo que la sociedad representa y espera que haga? Pues la pregunta es, ¿qué hacen los profesores de educación física? Cito un hermoso trabajo que mi querido amigo Carlos Magallanes, de Uruguay, cuando él vuelve de Europa y entra de vuelta en el ISEP de Montevideo, donde todo era discusión sociocrítica sobre estas cuestiones, claro, se pregunta por qué tanta pérdida de tiempo y de energía en toda esta discusión, y escribe sobre este aspecto, resaltando la importancia de preguntarse sobre qué es lo que hacen. Claro, en definitiva también es muy bonito el artículo porque se pregunta, a ver, ¿qué es la arquitectura? Y lo que los arquitectos hacen, ¿qué es la ingeniería? Lo que hacen los ingenieros, ¿qué es la medicina? Lo que hacen los médicos. Por lo tanto, ¿qué es la educación física? Lo que hacen los profesores de educación física. Claro, no hace falta tanta profundización en todo esto, ¿no? Y acá sí, colaborando con él, creemos que lo que identifica, o mejor dicho, lo que es el rasgo denominador común de la educación física, respecto a lo que los profesores de educación física hacen, es que permanentemente, y acá ya me pongo el saldo, diagnostican, programan, implementan y supervisan propuestas de intervención a través de prácticas motoras. Si yo me separo y desacuerdo con el concepto de corporal, porque, bueno, entiendo que absolutamente todo es corporal, pero no todo lo corporal es necesariamente motriz. Propuestas de intervención a través de prácticas motrices, en virtud de las cuales algunos valores sociales considerados como importantes son materializados y transmitidos a los educandos. Son prácticas motrices que a lo largo de la historia han sido dinámicas y han cambiado, pero con un denominador común
que prácticamente ha estado presente en todos los contextos geográficos e históricos de la educación física. ¿Cuál es ese denominador común? Que las prácticas motrices, claro, elegidas por la educación física, en virtud de las cuales, claro, algún valor social o algunos valores sociales considerados como importantes son materializados, son aquellas prácticas motrices accesibles a todos los estratos socioeconómicos, claro, o fueron elegidas por esta accesibilidad a todas las clases socioeconómicas o por la poca discusión acerca de su impacto favorable en la formación del ser humano, pero fundamentalmente accesible a todos los sectores y no las consumidas simbólicamente, claro, como instancia de pertenencia a una clase social. Por eso es extraño que en las clases de formación de educación física veamos deportes como golf, turf, si no vemos que aquellas prácticas motrices que realmente sean accesibles a toda la población. Y somos los únicos, entre comillas, bichos raros que nos preguntamos permanentemente sobre el carácter intencional, educativo de las prácticas motrices. Es decir, somos los únicos que buscamos intencionalmente, a través de las prácticas motrices, transmitir valores educativos, claro, que sean socialmente importantes. 3 ideas finales para ya entrar en la especificidad de la clase sobre neuro. En primer lugar, las cosas, y en esto filosóficamente soy muy freudiano, no tienen valores. Claro, los valores se los ponemos nosotros, de acuerdo al empleo contextual que hagamos de las cosas. Por lo tanto, las prácticas motrices en sí mismas no tienen valores. Claro, el valor es atribuido por el empleo que se hace de ellas. Por lo tanto, ni el deporte, ni la gimnasia, ni el golf, ni el turf son malos o buenos en sí mismos. La danza, la expresión corporal no es ni mala ni buena en sí misma. Tiene que ver con el valor, claro, y la intención que se pone a la práctica. Por lo tanto, amputar de las casas de formación de educación física una gran cantidad de prácticas motrices por la atribución de valores intrínsecos es algo con lo que desacuerdo. Claro, la gimnasia ni oprime ni libera. De la misma manera, la expresión corporal o la danza tampoco son liberadoras per se. Todo depende de la intención del sujeto que las transmite o trabaja con ellas. Por otro lado, subrayamos el hecho de que no concebimos a la educación física como exclusiva y excluyente del ámbito escolar, formal. Claro, trabajamos para que haya y consideración y valor social de la educación física en todos lados, en la escuela, en los clubes, en los gimnasios, claro. No trabajamos para un empequeñecimiento de la educación física en la escuela, sino realmente un engrandecimiento de la educación física que hace, por cierto, falta en todos los contextos, y también nos oponemos a discursos hegemónicos sobre la educación física con palabras y conceptos que solamente pocos entendidos interpretan, claro, como en filosofía los heideggerianos con toda la terminología que solamente ellos entienden, y mucho menos con luchas de poder en el ámbito universitario, claro, enclaustrado, ajeno a la realidad contextual de afuera, que se materializa en, finalmente, mallas curriculares donde ciertas ideas, claro, que mucho más tienen que ver no con la necesidad social, ni de la gente, ni del mismo profesor, terminan finalmente traduciéndose en mallas curriculares. Para ir haciendo algunas aproximaciones ya un poquito más técnicas, vemos que hay hoy una suerte de auge de las neuro, que para evitar que ese auge se transforme en moda o mito, necesitamos de alguna manera trabajar algunas precisiones conceptuales. En la década del 90, George Bush padre declaró la década del cerebro. Estados Unidos invirtió mucho dinero en el estudio del cerebro humano,
Y no es extraño entonces que en este siglo, obviamente la bibliografía, los estudios y los saberes acerca del funcionamiento biológico de este órgano se hayan multiplicado. Entonces, esto ha adquirido ya una gran difusión y un estatus que a veces roza la moda, a veces la chabacanería, el hábito de ponerle, o la costumbre, ¿no? No costumbre, la moda de ponerle el prefijo neuro a todo, claro, y por eso es que sería bueno por lo menos compartir algunas ideas acerca de estas definiciones iniciales. Primero, recordar que las neurociencias son un conjunto de disciplinas que tienen como objeto de estudio el sistema nervioso y sus funciones, y que son variadas, no necesariamente todas biológicas. Recordemos que hay muchos libros sobre cerebro escritos por ingenieros, por químicos, por matemáticos, claro. El mismo Penrose, director de tesis de Stephen Hawking, tiene una maravillosa teoría sobre la conciencia sobre la base de la mecánica cuántica, claro, y no sobre el funcionamiento biológico global del cerebro. Y recordemos que la neurobiología es la que, de todas ellas, tiene la mirada biológica del sistema nervioso, y obviamente la neurofisiología trasciende la descripción morfológica y toma como epicentro de sus inquietudes el aspecto funcional. La neurobiología cognitiva es la que nos interesa particularmente para esta primera distinción que tenemos que hacer. La neurobiología cognitiva, como la diapositiva lo muestra, estudia estados y procesos biológicos subyacentes a la cognición. Claro, cuando decimos estados, hablamos del conjunto de propiedades de un sistema en un momento determinado, y cuando decimos procesos, el cambio en esas propiedades. El nombre evolucionó, los textos en la década del 70 hablaban de psicología fisiológica, luego biopsicología, hoy hablamos o de neurobiología cognitiva o de neurociencia cognitiva, y acá va el asunto más cabal. Recordemos esto, la neurobiología general ha provisto y sigue proveyendo un marco muy sólido para fundamentar toda la motricidad humana, para interpretar el comportamiento motor desde una mirada alternativa, diferente, probablemente también dentro de la educación física, pero no única. Es un marco de fundamentación o una escala de análisis que comparte ese objeto y dialoga con las demás escalas de análisis. La neurobiología cognitiva es probablemente la que más nos ayude a fundamentar ese tipo de prácticas que hoy se confunden con estar haciendo neurociencias desde una escuela o un club. Recordemos, los que hacen realmente neurociencias son los neurocientíficos, claro, construyendo saberes y publicándolos desde sus laboratorios, trabajando en universidades y sus publicaciones. No hacemos neurociencias desde la escuela o los clubes, claro. Nadie puede estar haciendo neurociencias, claro. Sí podemos fundamentar lo que hacemos desde la neurociencia como lo podemos fundamentar desde otras disciplinas, claro. Lo que habitualmente se confunde con estar haciendo neurociencias es esto que llamamos precisamente entrenamiento cognitivo-motor o práctica cognitivo-motor. Cuando de pronto nos relatan que en tal club o en tal escuela están trabajando con visión central y periférica, claro, memoria, colores, decodificación de estímulos complejos para optar entre distintos programas o secuencias motoras, etcétera, etcétera, la gente suele decir, mira, están haciendo neurociencias. En realidad, eso es una práctica cognitivo-motora que para nosotros, sin duda, tiene una consistente base de fundamentación en la neurobiología cognitiva. ¿Podemos hablar de una educación física cognitivo-motora? Podemos aventurar una definición como esta, una propuesta de intervención a través de tareas motoras cuyo objetivo específico
comprometer funciones corticales cognitivas superiores, a la par que el sujeto despliega acciones y prácticas que implican y hasta exigen un elevado integral compromiso neuromuscular y metabólico. Una propuesta de intervención estructurada sobre la base de tareas motoras que a la par solicitan procesos cognitivos superiores. Carmelo Pitera también anhela cambiar el nombre de educación física a otra cosa. En Argentina hay muchos que también están en contra del nombre de educación física y lo pretenden cambiar a educación corporal. Yo la verdad la discusión acerca del nombre no me interesa tanto, mucho más lo que hacemos. Me seduce mucho el concepto de educación física con una orientación cognitiva motora que puede ser sostenida fundamentalmente desde la psicología cognitiva, que es el modelo SICOM de Carmelo Pitera, o desde la biología cognitiva, que es lo que básicamente hacemos nosotros. Pero siempre con el acento puesto en la motricidad, que esto es algo que mi gran amigo Paul Dorochenko en Europa me subrayó varias veces al escuchar estas ideas. Mario, no dejemos de lado el acento puesto en la motricidad, claro, y ahí sí creemos que resustantivar la educación física desde lo motriz es sumamente importante. Claro, la motricidad como sustantiva. Luego, accidental o adjetivamente puede ser cognitiva, lúdica, deportiva, higiénica, terapéutica o lo que sea. Pero nunca podemos desustantivar de motricidad a la educación física porque eso ha sido siempre lo nuestro. Claro, una motricidad educativa, claro, no probablemente terapéutica, paliativa, etcétera, etcétera, que es dominio de otras disciplinas, pero sí una motricidad educativa a todas letras, ¿no? Con todas las letras. Nosotros entendemos que precisamente la motricidad como el dominio de lo que no se ve, el movimiento es todo, claro, el acto motor es todo. El movimiento es la manifestación visible del acto motor, el cambio de posición de los segmentos en el espacio, que puede ser objeto de estudio de varias disciplinas también, entre ellas, por ejemplo, la biomecánica. Pero lo que está antes, que es lo que no se ve, es todo lo que ocurre acá y en otros subsistemas, eso es lo que llamamos motricidad, que es un gran objeto de interés para la neurobiología y, como tal, un fenómeno educativo. En definitiva, entendemos que hay una progresiva consideración de la fundamentación neurobiológica, neurofisiológica en las ciencias del entrenamiento. La neurobiología va conquistando progresivamente distintos campos específicos de entrenamiento deportivo, convirtiéndose en una escala de análisis tan importante como las restantes en el marco del entrenamiento, como así también la fisioterapia y la kinesiología. La pregunta, y es un poco el motivo de la invitación a este hermoso congreso, es si la educación física puede serlo. Con el tiempo fueron apareciendo textos. Los primeros, como ustedes ven, vinculantes de las neurociencias y el deporte, como los de Tamorri o Calderón Montero. Luego los textos se fueron proyectando a la actividad física general, ya no solamente del deportista. Claro, con este último texto llamado Neuroacción, dirigido por Carlota Torrens y Natalia Balaguer, que son las grandes representantes de la teoría de los sistemas dinámicos. Pero luego empiezan a surgir los textos que hablan de una neuroeducación física, claro, que tienen que ver con los posibles aportes de la neurobiología al ámbito disciplinar, ya no del entrenamiento, la readaptación, la rehabilitación, sino de nuestra querida educación física. Por lo tanto, podemos hablar de neurociencias aplicadas a la educación física. ¿Cuál puede ser el posible rédito que la educación física obtendría
desde las neurociencias. No cabe duda que el entrenamiento, la motricidad, la rehabilitación se han beneficiado muchísimo. Claro, es muy difícil objetar el crecimiento de estos tres dominios desde el aporte de la neurobiología. La pregunta es, ¿la educación física podría obtener algún rédito? Bueno, me gustaría que se concentren en la columna de la derecha, ¿no? Primero, admitir que mi punto de vista va a ser subjetivo porque amo la neurobiología. Pero creo que, y si nos concentramos en el cuadro de la derecha, cuando un objeto de estudio pretende ser apropiado por un solo discurso, claro, argumentando el valor de la identidad exclusiva o de lo que fuere, perdemos la riqueza que el aporte de las otras disciplinas puede tener. Claro, una mentalidad inclusiva y democrática que incorpora distintas cosmovisiones para interpretar el mismo fenómeno nos enriquece. Esto no implica multiplicar el objeto de estudio. No puede la educación física ser un inmenso mar de 1 metro de profundidad. Obviamente, como habíamos dicho, claro, lo habíamos un poquito hablado en diapositivas anteriores, es claro el objeto de estudio de la educación física y lo que hace el profesor y las prácticas motrices que elige y las que no elige. Claro, las neurociencias enriquecen, claro, la consideración, la interpretación del objeto de estudio. Claro, con numerosas aplicaciones muy específicas. Entre esas aplicaciones específicas, por dar un ejemplo, el estudio y la profundización de los sistemas sensoriales, de los canales, que redunda luego en nuevas prácticas para trabajar y mejorar la capacidad de observación y sobre todo la apertura de los canales sensoriales, que es clave para la construcción de nuevos aprendizajes motores, la representación ideomotora y el proveer enseñanzas y saberes para gerenciar estas habilidades, como la capacidad de imaginar el movimiento y autohablar respecto del movimiento, el estudio de la lógica motriz y la toma de decisiones en el marco del movimiento humano, con prácticas decisionales adaptadas, no solamente el juego reducido, el fantástico trabajo de Carmelo Pitera sobre la memoria motriz, que es en definitiva el esencial en el aprendizaje motor, y este entrenamiento, esta tremenda, entre comillas, gimnasia cognitiva que supone de alguna manera realizar estas prácticas de tanta solicitud de la memoria, el estudio de las estimaciones espaciales y la relación entre el lóbulo parietal y el temporal para el cálculo del espacio y el tiempo, no solamente para el deporte, sino también para hasta poder calcular, claro, un adulto, la relación entre sus propias posibilidades motrices y el tiempo que tiene, por ejemplo, para cruzar la calle y no ser atropellado, sin descartar otros, claro, aportes que desde la profundización neurobiológica, en la creatividad motriz, variabilidad motora, lateralidad, posible dominancia, terminan gatillando, claro, creativamente nuevas propuestas de intervención. Muchas veces me han objetado esto, vamos a ir terminando para ser respetuosos de los 40 minutos de exposición. Me han dicho, mire Mario, está muy lindo lo que usted dice de la neurobiología, los correlatos neurales, que probablemente esto pase acá o allá en tal parte del cerebro, pero en la educación física es necesario estudiar un correlato biológico en general o neural en particular. Tenemos que abrir la tapa para saber cómo está compuesto el automóvil si en definitiva lo manejamos. Rara esta objeción en gente que permanentemente está en contra del conductismo, ¿no? Y habla del símil conducir un automóvil, ¿no? Como si estuviéramos conduciendo los destinos de los chicos que están al frente, cuya configuración biológica no necesitamos conocer. Y la respuesta fue doble. En primer lugar, no es saludable comparar un automóvil con un sistema, con un ser humano. El automóvil es un sistema complicado, si le falta una parte no funciona, si usted le saca la batería no funciona, o una rueda.
En cambio, el ser humano es un sistema complejo, que aún sin una parte puede reauto-organizarse por ascenso y lograr una tercera configuración cuyas propiedades no respetan las propiedades de cada una de las partes. Por lo tanto, el símil automóvil-ser humano no lo puedo conceder. Pero por otro lado, hagamos de cuenta de que aceptamos la tesitura del automóvil. ¿Y quiénes son los mejores conductores? Claro, los que conocen la profundidad del sistema. Es decir, en las escuelas de corredores de rally de Europa les enseñan mecánica, y los buenos automovilistas saben mucho de mecánica, y por los buenos pilotos, y son capaces de detectar lo que el que no conoce no detecta, explotar todas las posibilidades del sistema y autorregularse de una manera más, en la toma de decisiones, de mayor calidad que el que no conoce. Por ende, creemos que vale la pena profundizar, claro, y es bueno saber cómo está compuesto biológica y neurobiológicamente el sistema sobre el cual vamos a intervenir, reconociendo que profundizar no es lo mismo que reducir, claro. A ver, el reduccionismo filosóficamente en primer lugar es una cosa, es otra cosa, pero cada vez que usted profundiza algo, por lo menos en Argentina lo caratulan de reduccionista. Y quiero alentar a que la gente, y sobre todo los chicos que están como alumnos en educación física, no le teman a profundizar, porque profundizar no es sinónimo de reducir. Claro, por profundizar, hagamos de cuenta que a usted le gusta estudiar, no sé, algún área particular del cerebro o mitocondria, lo que sea. No por profundizar reduce. Claro, reducir es cuando pierdo la capacidad de asociar. Claro, es decir, estudiar y profundizar no implica reducir, no implica unismo. No por estudiar, porque tengo ganas de estudiar algo, y siempre estudio algo, no puedo estudiar todo, sea por ello un ista. Claro, no por estudiar biomecánica soy un biomecanicista, biologicista si es biología, o un neurobiologicista o un neurocentrista. Claro, reducir supone no tener o perder la capacidad de asociar, de relacionar. Claro, implica no asociar e integrar las diferentes escalas de análisis respecto al mismo estudio y creer que tu propia escala de análisis es la escala de análisis, o tu discurso, o tus palabras, claro, o tu mirada, es la mirada en mayúsculas o con mayúsculas, y es la única que merece ser escuchada. Eso es lo temible, claro. Por ende, nuevamente, la neurobiología ofrece podríamos decir, un marco para construir un diálogo enriquecedor en relación a la disciplina. Claro, no supone ni obrar como neurocientíficos, obramos como profesores de educación física, pero ese obrar es enriquecido cuando permitimos que el objeto de estudio dialogue, digamos, que varias disciplinas relativas a esto puedan dialogar. Por lo tanto, los aportes de la neurobiología, de la neuroquímica, de la biomecánica, de la sociología, todos nos enriquecen, pero no obramos en carácter de ellos. Seguimos obrando en carácter de profesores de educación física. Dejamos de compartir. Hemos cumplido los 40 minutos solicitados y ahora sí estamos en condiciones de escuchar, dialogar o lo que fuere. Luciana, 40 minutos exactos, tal como lo pidió para la conferencia. Sí, profe, muchas gracias. Estamos haciendo la transmisión en vivo a través de YouTube, así que ahí nos están dejando las preguntas. Tengo un par de comentarios por ahora para transmitirte. Romina dice, exacto, profesor, no es una metodología pedagógica, no es un copiar y pegar. Correcto.
Sí, sí, exactamente. Yo creo que en primer lugar no hay que atemorizarse porque de pronto sobre un tema gente hable diferente, claro, y se refiere al diferente. Eh, sí creo que tenemos que proteger el ejercicio laboral del profesor de educación física con leyes, claro, de ejercicio de profesión, para que no todos hagan lo que el profesor de educación física siempre ha hecho. Estoy a favor de por supuesto, de las colegiaturas y leyes de ejercicio de profesión y trabajo para que en todos lados, en los gimnasios, en los clubes, en las escuelas, haya profesores de educación física. Ahora, lo que no defiendo es, claro, el empobrecimiento de la educación física a partir de un solo relato sobre ella, a partir de un solo discurso sobre ella, sino que trabajo para el diálogo enriquecedor y tolerante, democráticamente tolerante, de distintas disciplinas que pueden atravesar el mismo objeto de estudio. Romina también destaca la importancia de tener estrategias o herramientas con respaldo científico y dice, me encantó la aclaración, y es cierto que lo importante no es el cambio de nomenclatura con respecto a esta discusión entre el nombre que recibiría el profesor de educación física o la carrera. Dice, no es importante el cambio de nomenclatura, sino el cambio profundo desde la neurocognición. Sí, a ver, ahí con Romina estoy de acuerdo en una cosa y no estaría de acuerdo, espero Romy que me esté escuchando, que el cambio profundo, la neurobiología cognitiva, digamos, no sería la única que desde ella podría generar un cambio, sino que la mejora supone precisamente la integración y el diálogo de todas las miradas. Claro, no solamente la neurobiología cognitiva, sino también escuchar a más. Claro, no solamente a los neurobiólogos, sino también escuchar la gente de educación física y la gente de educación en general. Es muy bueno que escuche, claro, a representantes de distintas disciplinas. Bien, Romina también destaca la importancia del aprendizaje multisensorial y dice que el rol del profesional no cambia, sino que lo que pasa es que se abre la cabeza. Claro, exactamente. Es decir, siempre se cierra la cabeza cuando hay un solo discurso, claro, un solo conjunto de términos, o un solo grupo de personas, claro, en ámbitos universitarios que de alguna manera eh, se toman de alguna manera esa supremacía intelectual en relación a una disciplina y determinan el qué, el cómo. Entonces ahí es donde personalmente tengo mi prurito, mi separación. Básicamente el gran problema es cuando desde las universidades se crea esta ideósfera, claro, este pequeño núcleo cerrado de gente que habla de lo mismo, en términos parecidos, y que termina finalmente obrando en la configuración de masas curriculares, desatendiendo muchas veces lo que la sociedad le pide a la disciplina. Ese es el punto, ¿no? Por eso la importancia de desenclaustrar. Bien, Romina dice sí, que sí está escuchando. Gracias, muy claro, profe Mario. Después tenemos Antonio Vargas que dice, gracias por los conocimientos compartidos. Claudio dice, saludos totales al profe Mario Di Santo. Y Agustín Valle es quien hace otra pregunta, y es sobre cómo se llamaban las unidades del programa de su materia. Pregunta Agustín. Lo he ido cambiando las unidades, claro, de acuerdo a la dinámica del conocimiento, de lo que vamos estudiando y haciendo, pero básicamente muy a grosso modo, Agustín, está dividido en una parte introductoria,
claro, en donde trabajamos conceptos y teorías. Luego una parte dedicada a lo que llamamos organización aferente del movimiento humano, que tiene que ver con todo el procesamiento senso-perceptual. Una instancia que no podemos ubicar ni entre lo que llamamos aferente o eferente, que sería esa instancia de capacidades cognitivas o propiedades cognitivas intermedias, que están entre la senso-percepción, y luego sí la organización eferente, que es todo el proceso digamos, de diagramación del movimiento y su descarga desde la corteza hacia el músculo, y a partir de ahí la regulación o el ajuste, claro, toda la esencia del control fino del movimiento humano. Y sus consecuencias metodológicas. Después hay algunas unidades aplicativas, como por ejemplo en la escuela, en el ámbito del club, pero muy a grosso modo esos tres grandes, podríamos decir, momentos o procesos seriales, aferentes, intermedios y eferentes del movimiento humano. Y Agustín formula otra pregunta más que dice: ¿y por qué lo planificó con esas unidades académicas y en ese orden? Claro, porque está muy linda la pregunta de Agustín, porque, digamos, en el sistema nervioso hay procesos seriales, es decir, que suceden a partir del anterior, y hay procesos paralelos, claro. Obviamente hay mucha duda respecto a cuáles son los paralelos, pero hay menos dudas respecto a cuáles son los seriales, que dependen del anterior para el subsiguiente. Hay una secuencia temporal, por eso está organizado de esa manera, claro. No sucede todo exactamente al mismo tiempo, claro, sino que ciertos acontecimientos dependen de los preliminares. Es muy difícil hablar de percepción si antes no se vio sensación. Es muy difícil la representación si no ha habido percepción. Es muy difícil la lógica motriz y la toma de decisiones si no ha habido sensopercepción y representación, al margen o no de la conciencia. Y es muy difícil programar un movimiento si no hemos decidido entre las alternativas para resolver un problema de adaptación contextual. Entonces, ese es el motivo. Podría haber otros criterios, probablemente haya otros planes, claro, o programas, en donde la organización de la materia sea diferente. Nosotros entendimos que esa secuencialización ayuda un poquito más a la comprensión. Probablemente así sea o no. El profesor Claudio Rearte dice: saludos cordiales desde la Universidad Nacional de José C. Paz y el CRISEF de Buenos Aires, y dice: gracias, profesor Mario. En algunas universidades recuperamos la voz de la educación física y el campo disciplinar específicamente contextualizada en el territorio con actividades interdisciplinarias. Correcto, qué bueno. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Mire, yo le cuento una cosa, nada más, probablemente a título personal. Yo vengo de la gimnasia. De niño me formé en la gimnasia, primero la gimnasia básica, después la gimnasia artística, y ver que ahora, ¿no?, hay tanta estigmatización de algunas prácticas motrices por vincularlas a valores, como si tuvieran valores intrínsecos, ¿no? Ver que en nuestro plan de estudio actual, en nuestro profesorado, de 5 años de gimnasia ahora quedan solamente 2, y todo se cambió de nombre y de actividad bajo el argumento sociohistórico de que la gimnasia oprime, fue usada por los militares, como si la gimnasia tuviera la culpa. Y trabajo mucho desde este concepto filosófico de Frege, que en realidad las cosas no tienen valores, claro, no son en sí ni buenas ni malas, todo depende del empleo que cada cual, o de la intención que cada cual haga de ello. Y ver que hoy por hoy hay tan poca formación gimnástica en los profesorados, tan poca formación deportiva, y tanto discurso epistemológico sobre lo que la educación física es, lo que no es, y debate ideológico político, que la verdad los felicito si en el marco de sus universidades, de su escuela, de su casa de estudio, hoy tenemos, claro, este diálogo, digamos, tolerante,
La palabra inclusión me cuesta mucho usarla porque la pregunta es quién define los criterios de lo que puede ser incluido y lo que no puede ser incluido. A mí me gusta más el concepto de compartir más que incluir, ¿no? A ver, yo como parte de este conjunto cerrado abro la puertita y dejo que tú entres. No, ¿quién soy yo para decir algo así? Me gusta más la idea de que no haya, claro, alambrados ni tranqueras para abrir y ver a quién dejo entrar, sino el concepto de compartir y dialogar con tolerancia, integrando todos los discursos. Bien, muy interesante, dice Agustín, gracias profesor, en relación a las respuestas a su pregunta. Magdalena Remes dice gracias por esta ponencia tan interesante desde México. Custodia Rodríguez nos dice muchas gracias profe, muy buena ponencia. Y Dolores Martínez, felicitaciones por la disertación, reciban un saludo cordial desde Venezuela, Caracas. Bueno, no tenemos más en el chat. Me queda agradecerte una vez más en nombre de la Asociación Educativa Global por sumarte a este primer Congreso de Neuroeducación. Desde la Asociación Educativa Global esperamos poder tener más espacios como estos para brindarnos a los nuevos profesionales, sobre todo que están buscando herramientas para mejorar y crecer en su formación, y por qué no a los que no son tan nuevos como yo, que también queremos seguir aprendiendo, y por eso necesitamos profesionales como Mario Di Santo para enriquecer mucho más nuestra profesión. Así que desde esa mirada, profesor Mario, siempre, siempre agradecida porque siempre puedo contar con tu presencia en las acciones que vamos realizando. Bueno, muchas gracias, Luciana, y un saludo, un abrazo grande a todos. Así que muchas gracias por la confianza y poder ser escuchado en este contexto. Les dejo un abrazo grande.